¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Una semana más que nos encontramos a través de este medio y tenemos esta charla de como en casa, que es para la edificación de todo aquel que quiere ser discípulo de Cristo. La semana pasada hablamos acerca de la autoridad y la sumisión y había adelantado que hoy nos íbamos a encontrar hablando un poquito de los ministerios que el Señor dio a la iglesia. Y para comenzar podemos empezar con un pasaje muy conocido en Efesios 4, del 11 al 12, donde por lo menos en mi Biblia dice dones espirituales, y ahí está hablando de Cristo Jesús, donde Él da conforme a la medida de Cristo Jesús los dones y la gracia a cada uno de nosotros. En el versículo 11 en adelante dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí el término, y él mismo constituyó, la realidad es que este término tendría que decir él dio, porque la palabra constituyó es didomi, en griego, que significa dar, significa servir, y entonces Cristo nos da esto que es un regalo, es un don de Dios. Así que podríamos decir que Él mismo dio a unos, a la iglesia, apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto es lo que Jesús dio a la iglesia para la edificación de los santos, es decir, para todos nosotros, para que seamos edificados para la obra de Dios. Y que todos lleguemos y vamos siendo tratados por el Espíritu Santo para llegar, como dice la palabra, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de Cristo. Un conocimiento del Hijo de Dios, una unidad de fe. Los ministerios tienen que ser siempre cristocéntricos. Y aquí hablamos de 4 ministerios. Algunos teólogos o algunos eruditos en la palabra hablan de 5 ministerios, pero yo quiero referirme solamente a 4. Uno que son los apóstoles, otros son profetas, otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y aquí algunos dividen, yo prefiero dejarlo como está escrito y comenzar primeramente lo que es un apóstol. Un apóstol es la palabra, significa servidor, el apóstol. El de dar, es una persona de la cual hoy en día nos encontramos con que todo el mundo se llama apóstol, porque pareciera que fuera el cargo más alto que uno pueda alcanzar en una iglesia. Sin embargo, cuando uno piensa que es el más alto, es el más bajo, es el que más sirve, es el que más da, es el que está al servicio de todos y detrás de todo y de cada necesidad. Esa es la actitud, el trabajo que tiene que tener un apóstol hoy en día. Muchos se llaman apóstol por dar una palabra o porque quieren ser superiores o sienten una ambición superior dentro de una congregación. Pero la palabra, y como todos estos ministerios son reconocidos, lo vamos a ver primeramente por la congregación y son un llamado de Dios. Pero la palabra apóstol significa que tiene una tarea dentro de la iglesia que es perfeccionar a los santos. Y para eso tiene que fundamentar su llamado en establecer las bases para la iglesia, para su obra. Y si seguimos leyendo en Efesios capítulo 4 del 13 al 16 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí
por las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y este pasaje es muy rico para todos aquellos que quieren conocer cómo funciona una iglesia, cómo se trabaja, por qué se llama a alguien pastor, por qué se llama a alguien apóstol, qué es un diácono, qué es un evangelista. Y aquí nos encontramos de que el trabajo de estos ministerios, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina. Hoy nos encontramos con que hay muchas doctrinas, no hay una santa doctrina, y no es la santísima doctrina, sino que es una santa doctrina de Dios, de la cual establece las pautas de vivir una vida espiritual. No exagerando como algunos hacen, y que dentro de la sana doctrina involucran una religión, y dentro de la religión ponen situaciones personales para una congregación o para los hermanos o a la gente que se está acercando. Dice que nosotros los pastores, apóstoles, evangelistas, es para que nosotros conozcamos la verdad y no seamos engañados, dice, por artimañas del error. Y muchas veces las palabras uno las puede llegar a traducir o desviar para decir cualquier otra cosa que no sea lo que dice la palabra de Dios. Y principalmente el ministerio que tienen estos ministerios es que todos lleguemos a la verdad en amor y que crezcamos en todo, sabiendo que Cristo es la cabeza. Por eso todo mensaje tiene que ser cristocéntrico y no pastorcéntrico, no apostolcéntrico, para vanagloriarse el hombre sino que todos llevarnos en amor a la verdad de un encuentro con Cristo. Y que una vez que nosotros tenemos ese encuentro con Cristo, podamos nosotros formar el cuerpo. Por eso habla de las coyunturas, dice, bien concertado entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y cuando uno participa de una congregación, está acoyuntado a ese lugar. Cuando participa, va asiduamente y conoce a los hermanos y oran por él y él ora por otros y tenemos convivencia y comemos juntos, nos ayudamos, estamos acoyuntados en un cuerpo. No hay un dedo que anda solo por ahí, sino que Cristo armó la iglesia como cuerpo y él es la cabeza. Por eso es que nosotros somos cristianos apostólicos. Cuando yo era chico y fui a la primaria, nosotros no conocíamos al Señor y en la escuela me preguntaron de qué religión era y yo no sabía qué decirle, porque en casa no se hablaba mucho de religión, sino que cuando llegaba la fecha del trabajo iba alguien a ver al santo del trabajo o íbamos a algún casamiento, algún bautismo de alguien, pero no conocíamos la palabra de Dios ni qué era. Y cuando yo llegué a casa le dije a mi mamá, en la escuela me preguntaron de qué religión era y de qué religión somos. Y ella me dice, vos tenés que decir que somos católico, apostólico, romano. Ah, bueno, ¿y qué quiere decir? No sé, dice. Pero vos decís eso, yo no sé lo que quiere decir, pero todos nosotros tenemos que decir eso. Es importante que todos sepamos qué somos. Católico significa universal, la palabra significa universal. Católico y apostólico, porque estamos basados en los escritos apostólicos para la unidad de fe, de espíritu y de bautismo. Escritos apostólicos, católico, apostólico, no romano, porque nosotros entendemos y la palabra dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y no el Papa. No es el Papa la cabeza de la iglesia. Entonces la palabra, eso contradice la palabra del Señor cuando Él dice que acá, edificándonos todos en amor, sabiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto es Cristo, dice, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Católico, apostólico, cristiano. Nosotros, esta es una gran diferencia que hay donde nosotros
no le rendimos culto ni reverencia a un papa, sino es a Cristo a quien adoramos y alabamos y bendecimos. No estamos en contra del papa, oramos por él para que él conozca a Cristo en profundidad también, pero él no habla la palabra acerca del Papa como cabeza de la Iglesia. Y una de las actividades que tiene que tener un apóstol, por ejemplo, está en Efesios 2:20, que dice así, que es poner los cimientos fundamentales, como decíamos recién, para la edificación de la Iglesia. Efesios 2:20 dice así: edificados sobre el fundamento apostólicos y profetas. Aquí también está incorporando Pablo el ministerio de profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí vuelve a repetir lo mismo Pablo acerca del fundamento y el ángulo y la piedra principal que es Jesucristo mismo. Y otra de las actividades que tiene que tener un apóstol es poner y recibir palabra de Dios, ser profeta de Dios y escribir las palabras, lo que Dios le manda decir, no en la Biblia. La Biblia ya está escrita, pero puede escribir libros, puede transmitir la palabra de Dios. Dios me dijo, y él desarrolla una palabra y se la transmite al pueblo de Dios en cada lugar donde Dios habla, en cada congregación. No en todas las congregaciones se habla lo mismo, porque no todas tienen el mismo crecimiento y el mismo carisma y la misma gracia. La iglesia de Cristo no es uniformidad, sino que cada uno tiene una gracia particular. Es como que si este dedo quisiera ser ojo, el ojo es ojo y la oreja es oreja, y cada congregación tiene su característica dentro de la obra de Dios. Aún dentro de la iglesia y de la congregación sucede lo mismo. Volvemos a hablar del cuerpo. Cristo sigue siendo la cabeza y no el pastor de la congregación, y todos los miembros que nos ayudamos mutuamente de acuerdo a la gracia que Dios ha dado a cada uno para que podamos ser edificados unos a otros. Aquí el apóstol habla acerca de perfeccionar a los santos a través de los ministerios. Y uno puede escuchar otros ministerios de otros pastores donde hablan que son edificantes, que nos ayudan, que nos hace bien, pero es necesario tener una relación más estrecha y más personal en un lugar, una congregación, con un pastor, con un lugar donde congregarse, para tener, como digo yo, una red espiritual, para que oren por él también. Una vez conocí a una persona que su pastor era un hombre de un ministerio bastante importante, pero de Estados Unidos. Dice, no, mi pastor es fulano de tal. Le digo, ¿y usted viaja para allá? No lo veo nunca. Dice, pero está bárbaro en los videos, yo me entusiasmo, yo soy su oveja, me siento su oveja, pero usted habla con alguien de la congregación, del ministerio acá. No, dice, yo no voy a ningún lado. La realidad es que así no recibe una alimentación estrecha, porque la congregación lo que hace es pulirnos como piedras. Nos hace bien estar juntos. Aunque a veces uno puede decir, bueno, pero me disgusté con un hermano, me ofendió, lo ofendí, me perdonó, nos perdonamos. Y eso hace que uno vaya creciendo y moldeándose a la estatura de Cristo Jesús. Jesús vino al hombre, vino al perdido. Él no vino a un campo, a un desierto, a llamar a todos los que quisieran escucharlo a él, sino que él anduvo entre los pecadores y fue a salvar a aquellos que se había perdido. Todo ministerio en la iglesia tiene un llamado. Un pastor es reconocido pastor después de su tarea que ha hecho. La iglesia no es una universidad o una facultad donde yo estudio durante tantos años o estudio tantas materias y me recibo de pastor. Es bueno estudiar, ir y prepararse en la palabra, ayuda a eso, sirve, es conveniente. Pero Dios llama al ministerio.
Es importante esto, que un pastor sea reconocido por la congregación y reconocido su ministerio pastoral por los mismos pastores o por un pastor donde se congrega o por los pastores que están alrededor. Yo, en mi caso, tengo una relación personal con un pastor más personal y el resto de los pastores, para tener unidad de criterio, unidad de cuerpo. Estoy bajo una cobertura espiritual, como tenés que estar vos para estar cubierto de una cobertura espiritual. Dios se mueve dentro de ese ámbito espiritual para ayudarnos y que crezcamos en unidad. Un pastor es reconocido por la congregación, por el trabajo que ha hecho. No es un lugar, la iglesia, donde uno se recibe por los años que haya estado, por la ayuda que haya hecho, porque donó el lugar, o porque compró los bancos, o porque puso el sonido, o porque es un buen hombre. Es un llamado de Dios, del cual Dios llama al ministerio. Podemos nosotros decir también que, bueno, todo el que lo vamos a leer, todo aquel que quiere ser obispo, buena obra desea. Pero lo importante es que uno sea llamado, porque entiendo, yo lo digo, que la unción o así, o el potencial, quizás que sobresale más de uno que de otro. Todos tenemos el Espíritu Santo en la misma medida, con el mismo amor, con la misma intensidad, pero hay otros que son maestros, pastores y maestros en la palabra. Hay otro que es evangelista, quizás no enseña tanto, pero sí llama a la gente. Conocemos a muchos de esos, que llama a multitudes, y después las iglesias que apoyan eso van recibiendo y van visitando a la gente que ha ido a la campaña para edificarlo, para alimentarlo, para que conozcan a Cristo. Y están los apóstoles, que son los que van viendo en las congregaciones que están relacionadas con Él las necesidades que hay pastoralmente y congregacionalmente en cada lugar, y si hay algún inconveniente entre hermanos también. Este es el ministerio, es un llamado. Es importante esto, porque muchas veces en los últimos años pareciera que uno puede alquilar. Una vez me preguntaron, ¿cómo si yo alquilo un local y pongo un ministerio fulano de tal y yo me nombro pastor? Y sí, te nombras pastor, pero no significa que Dios apruebe eso. Es un llamado de parte de Dios. Es un llamado, es una manifestación de la gente que está alrededor y de los mismos pastores. Vamos a ver qué condiciones tiene que tener un pastor. Un evangelista, donde habla el ministerio, dice a otros evangelistas, es el que anuncia la buena noticia, es aquel que tiene ese don, esa gracia que sobresale de lo demás, de estar en público, de tener esa palabra, de llamar al pecador, de dar esa buena noticia. Y después que ha recibido a Cristo, a través de Él se entregó a Cristo, las congregaciones están ahí para alimentarlo, para apoyarlo. Y esto es así como funciona la iglesia de Cristo Jesús. Una congregación donde muchos, yo por ejemplo y mi familia, nos encontramos con Cristo en una campaña evangelística. En aquel tiempo tenía un hermano que nos hablaba mucho acerca de Cristo, pero nosotros no le dábamos importancia, no le dábamos oído a lo que decía él. Decía, bueno, si él está contento que se quede así, a nosotros, mientras no nos haga mal a nosotros y no le haga mal a él, está bien. Pero un día, por curiosidad y por el camino, esa fe salvadora, por así decirlo, que Dios nos da para ir llamándonos a encontrarse con Él, nos encontramos en una campaña, y aquel hombre que hablaba en ese lugar parecía que me hablaba a mí, Carlos Anacondia, y hablaba, y yo digo, parece que me habla a mí. Dije, mi hermano le habrá dicho que yo iba a venir, y habían 1500 personas. Era una locura mía pensar eso. Y yo escuchaba que ese hombre me hablaba a mí. Y yo miraba a mi familia, estaba mi señora, y yo la miraba y nos mirábamos, y si nos está hablando a nosotros. Así que cuando él hizo llamado, por supuesto que pasamos,
Y no fuimos una vez, sino fuimos varias veces, y ahí comencé a encontrarme con mi Salvador, que muchos años después trabajé en muchas campañas bajo su cobertura en liberación. Así comenzó todo esto y fui edificado en una congregación, alimentado como se alimenta un niño, primero con leche, después con la papilla, y ahí ir creciendo y madurando en la palabra del Señor. Pastores y maestros, dice. Y es importante que nosotros podamos asistir a este ministerio cuando somos llamados. A veces uno puede tratar de obviar esto y no querer aceptar el llamado de Dios, que en realidad es un regalo de Dios. En Hebreos 5:4 es donde dice, lo leemos, dice así la palabra del Señor, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Y esto es importante porque aunque uno tenga un deseo, no es bueno delante de Dios querer ocupar un lugar que Dios no nos llama a hacer, porque nos vamos a poner mal, la carga va a ser frustrante, nos vamos a poner mal, porque no hemos sido llamados a hacer ese ministerio del cual uno se postula. Uno va conociendo mucha gente a lo largo de la vida. Conocí a un hombre que tuvo la posibilidad de comprar un terreno y edificó una iglesia. Él iba a otra iglesia y él aprendió más o menos, pero la palabra de Dios, y ahí él empezó a poner música y con dinero, y la gente empezó a ir, pero su vida no estaba de acuerdo a la palabra de Dios, su vida personal, con su familia y en el trabajo. Y es importante esto porque la persona que es llamada a un ministerio tiene que tener el respaldo de Dios. Esto a él se le fue cayendo, y después quedan las secuelas de todo esto, de no alimentar bien a las personas que se acercan a Dios. Y entonces ahí después vamos a tener que rendir cuenta a todos de lo que estamos haciendo y diciendo, de lo cual no hemos sido llamados. En Efesios 3:5 dice así la palabra de Dios: un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como es ahora, revelado a sus propios santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí está hablando Pablo de que los llamados al ministerio son traen revelación del Espíritu Santo acerca de la palabra para poder alimentarse primero uno, crecer en esto, madurar, para poderle transmitir hacia los demás la palabra del Señor. En Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, habla de los requisitos de estos ministerios, que es para todos igual. Son requisitos para el apóstol, para el profeta, para el evangelista, para los pastores y maestros, y para los diáconos que están atrás del pastorado, ayudando y colaborando, y han sido llamados a un diaconado. Dios nos llama al copastor. No existe la palabra copastor, bíblicamente, no hay. Tampoco existe la palabra pastora. Mi esposa es mi esposa, pero por yo tener un llamado pastoral, ella no es pastora. Es mi ayuda idónea. Ella colabora conmigo, colabora en la obra. Esto es como si un médico, yo me recibo de médico, y por yo ser médico mi señora es doctora también. Y no es así. El llamado es personal, no es entre los dos. Ella es el apoyo, ella es la ayuda idónea que yo tengo, y sin ella no sé qué haría también, porque es la que me apoya y me escucha y ora por mí para el ministerio. Pero no existe el copastor y no existe la pastora. Es pastor, porque primeramente, dice la palabra, fue creado el hombre y después la mujer como ayuda idónea del hombre. Sí, entiendo yo que hay hermanas, personas que tienen una palabra y un desarrollo y una vida
que la pueden transmitir a través de la palabra y yo personalmente he leído algunos libros y la escucho hablar y me parecen que transmiten mucho de Dios, pero no le pongamos título de pastora ni a un hombre que colabora con un pastor, copastor, porque no estamos agregando a la palabra de Dios cosas que no dice. Así hay una de las prédicas que yo tengo hablando de las cosas que uno le ha agregado a la Biblia, de la cual la Biblia no habla, no dice eso. Y el hombre le agrega cosas, palabras a la Biblia que Dios no estableció. Y dice en Timoteo capítulo 3, capítulo 3 del 1 al 7, dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hay muchos hermanos que quieren ser pastor, que quieren ser evangelista, que quieren ser profeta. Pero como vuelvo a decir, es un llamado de Dios. Es bueno lo que desea, dice acá Pablo, la palabra de Pablo a Timoteo. Dice, es bueno esto, que desea esto. Dice, pero, dice después, es necesario que el obispo, apóstol, profeta, pastores, maestro, evangelista, diácono, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no divorciado y vuelto a casar. Cuando uno se casa, que más adelante hablaremos de este tema, se casa y hay que tener cuidado porque uno se casa delante de Dios y pasa a ser una sola cosa, como dice la palabra. Y aquí no está en parte del divorcio y hay toda una teoría que hoy no voy a entrar en tema, acerca del recasamiento. Y aquí la palabra está diciendo marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es importante esto. Porque si alguien quiere saber si una persona ha sido llamado a uno de estos ministerios y conoce la familia, se va a dar cuenta y va a confirmar el llamado de Dios. Esto es muy importante, porque después dice en el versículo 5 entre paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Porque el pastorado comienza en la iglesia, el apostolado en la casa, perdón. El apostolado comienza en la casa, la buena noticia se da en la casa primero. Entonces, cuando nosotros servimos en la casa y aún la misma familia que reconoce esa autoridad en el padre sobre el pastorado, porque en la casa se vive lo que se vive en la iglesia se tiene que vivir lo que se vive en la casa, porque si no, esto es algo personal, yo digo, tenemos una bipolaridad espiritual. En la iglesia somos amorosos, por teléfono somos cariñosos, pero en casa cambió todo. Entonces necesitamos que el que es llamado a un ministerio esté apoyado principalmente por la familia más estrecha, principal, la familia, la esposa, los hijos, que reconozcan y digan, sí, él es pastor y lo que predica es lo que hace en casa. Dice en el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, envanecerse en un llamado, en un regalo que es de Dios y creerse que es algo superior. En realidad, cuando uno está en un ministerio, como dije al principio, es el que está más bajo, es el que tiene que servir, es el último que se sienta cuando hacemos convivencia, es el último que se podría sentar, yo por lo menos entiendo que hago eso, esperando que los hermanos estén todos servidos y me siento a la mesa y personalmente trato de levantarme para que ningún hermano, si quiere repetir algo, lo pueda hacer. Quizás los hermanos que se reúnen conmigo me han visto. Trato de estar con los hermanos, me agrada, no es gravoso para mí, no es pesado servir a los hermanos y trabajar para ellos.
servirle el plato de comida. No tengo problema en lavar los platos. Un día estaba lavando los platos en la congregación y la hermana me dijo, no, pastor, ¿usted cómo va a lavar los platos? ¿Y qué tiene? No, no, dice, pero usted no puede lavar los platos, pero yo no me voy a morir por lavar los platos. En casa a veces lavo los platos también, y hago la comida, y me gusta planchar. Cuando mi señora está cansada, plancho yo. El ministerio, el llamado de Dios, no nos hace a la gente que está dentro de este ministerio algo superior, algo del cual tenemos que andar en aviones personales para no contaminarnos, algo que primero se sirve al pastor y después si sobra a los demás. Un pastor es el último que tiene que comer por si las dudas no alcanza la comida, por lo menos lo hago yo. Un día me tuve que pedir una pizza porque habíamos hecho asado y se terminó el asado y cuando me fui a sentar no había más y bueno, tuve que pedir una pizza, no importa. Pero el ministerio al cual el Señor llama es como el de Él, a despojarse de uno mismo por los demás. Y esa es la función de estos ministerios. No es para juntarme con otro y codearnos, ahí están los pastores, ahí está el pastor, ahí viene el apóstol. Una vez visité una congregación del cual me agradaba mucho esta persona que hablaba por radio, hace muchos años. Y un día le comenté a mi señora, le digo, vamos a visitar la congregación. Y él por radio era muy simpático, era muy práctico, muy activo, muy fresco en la palabra, y llevaba muy bien y transmitía muy bien la palabra. Pero fuimos a la congregación a esperar verlo a él y comenzó el culto y estuvo la alabanza y no lo veía a él, no lo veía. Y no estaba ahí. Y yo pregunté, le digo, ¿el pastor fulano tal está hoy? Sí, dice, pero él viene, él sube al púlpito después de la alabanza, me dice, él no está con la congregación. Ah, ¿por qué? Porque no quiere que nadie le hable, nadie le diga nada, nadie lo toque, dice, él viene directamente a traer un mensaje de Dios. Y cuando dijo eso entró por un costado de la congregación, no estoy criticando, sino estoy contando una experiencia, de la cual él subió al púlpito y dijo, buenos días hermano, y empezó a transmitir la palabra, y me pareció a mí totalmente alejado de la congregación. Un apóstol, un pastor, un evangelista, un profeta, un diácono, tiene que tener olor a oveja, tiene que andar entre las ovejas, tiene que surgir de la congregación. No hay una grieta entre la congregación y el pastor. Por lo menos es lo que pienso yo. No tengo que... Dios me llamó y dentro del formato que yo tengo, me llamó para... A veces hago chistes. No hace falta que yo ande de camisa y corbata cada vez que voy a dar el culto. No critico a los que usan corbata y saco, pero yo soy una persona que ando con camisa manga corta, sin corbata, casi no uso corbata, y me van a ver en zapatillas muchos, y a veces picando paredes, y no tiene nada que ver con el ministerio de esto, que a mí yo no puedo tocar otra cosa. Entonces estoy tratando de transmitir un poco el carácter de lo que es alguien que es llamado a un ministerio. Dice, también es necesario, dice en el versículo 7, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito en lazo del diablo. Esto que dice aquí en Timoteo es el testimonio de aquellos que no son de la congregación, del trabajo, donde uno trabaja, de los vecinos, de los que están en la calle cuando uno se encuentra, cuando uno va a comprar al supermercado, cuando uno va al chino a comprar, y son los testimonios que dan el resto cuando dice, él es algo raro, no, pero él es pastor, ah, con razón, qué bien. Y no que digan, ¿cómo? ¿Él es pastor? Y haga gestos o lo mire a sorprender y decir, la verdad, no pensé que fuera pastor, porque el vocabulario, la forma de expresarse, la forma de los chistes, si hace chistes, de cómo se comunica con los demás, es muy importante, porque dentro de esto nos encontramos también con aquellos que no han sido llamados de parte de Dios. En Juan capítulo 10, del 11
al 14 voy a leer, y dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, dice, su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí está hablando Jesús, esto es palabra de que salió de la boca de Jesús, hablando y diciendo que hay pastores que son asalariados, que lo que están tratando de hacer es querer ocupar un lugar para tener gente alrededor, para tener autoridad y para tener ganancias deshonestas, asalariados. No le importa a las personas si sufren o no sufren, si se están cayendo. El pastor asalariado o el pastor de escritorio es aquel que está en el escritorio y que da turno cada 15 días para una entrevista, que nadie se puede acercar al pastor, que el pastor no se deja tocar, el pastor que aquel no conoce las ovejas que están en su congregación, aunque sea un ministerio grande, tiene que ir conociendo y visitando los grupos de los hermanos para conocer un poco cada uno de los que están componiendo el cuerpo de la iglesia. Aquí está hablando de los pastores asalariados, de los cuales están en un lugar, ocupando un lugar por un beneficio propio, económico y nada más. En la segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, dice así. La Biblia que yo tengo tiene como título Doctrinas Destructoras. No sé qué dirá tu Biblia, pero es bueno que vos leas tu Biblia para saber que no sos engañado. Cuando uno no lee la Biblia puede ser engañado por muchos, por doctrinas equivocadas. Por eso es necesario que vos leas la Biblia para que el Espíritu Santo te revele y te confirme que la palabra que estás recibiendo de aquel que está hablando es de Dios. Y todo lo que yo pueda decir que esté basado en la palabra de Dios. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y aquí está hablando de aquellos que van a tener que rendir cuenta de la posición que han querido tomar o arrebatar del ministerio o los ministerios que Dios estableció y dio a su iglesia. Yo soy pastor en la congregación y aquellos que me conocen, pero cuando yo voy a un lugar o voy a trabajar, no soy pastor ahí. No me reconocen porque el pastorado es un reconocimiento, soy una persona más. Algunos hasta me puede decir viejo pelado, otras palabras que se utilizan en el vocabulario social entre todos, yo tratando de que no me haga nada, pero no me reconocen el pastorado. Entonces no es que yo voy a un lugar y voy a una concesionaria, voy al chino y digo, mira que yo soy pastor, y a mí qué me importa, me van a decir. Pero no se reconoce, no hay un uniforme pastoral. Lo que uno transmite es lo que está adentro de la persona. Si yo tuviera una sotana, todos me respetarían, pero no la tengo. Lo que yo tengo es a Cristo, y vos tenés a Cristo en tu corazón, y aquel que habla de vos o aquel que te trata a vos no sabe que sos una hija o un hijo de Dios, igual que yo. Entonces es importante que nosotros podamos mostrar en el mundo a quién tenemos adentro, para que ellos paulatinamente vayan reconociendo que nosotros tenemos otro carácter,
que estamos en formación de otro carácter. Cualquiera se puede equivocar y pecar, por eso dice la palabra que aquel que se arrepiente y el Señor lo limpia con su preciosa sangre y somos perdonados cuando nos arrepentimos de una actitud, de una ofensa, de algo que hicimos mal. Dios nos perdona cuando hablamos con el ofendido, cuando hablamos con aquel que tenemos que pedirle perdón o nos piden perdón. Y arreglamos las cosas porque tenemos que seguir adelante, no podemos hundirnos en algo así, porque la obra continúa y es importante que sigamos nosotros en la obra del Señor. Los pastores, apóstoles, los diáconos, todos estamos en pos de que los hermanos nos amemos todos mutuamente y que dejemos muchas cosas de lado para que sigamos trabajando en la misma obra. Si esta mano agarró el martillo y le pifió al clavo y le pegó a este dedo no se va del cuerpo porque esta mano se equivocó. No sé si me entiende. Entonces este dedo dice, no me junto más con vos, me voy porque me golpeaste el dedo. Y esta mano dice, no, perdoname, y le da besito al dedo, no quería hacerte eso, y el dedo se conforma porque está dentro del cuerpo y transmite, el cuerpo le transmite alimentos para estar con vida. Esto es importante. Nosotros necesitamos conocer los ministerios y estar bajo autoridad. Cuando la congregación no es muy grande, a veces no es tan importante que haya, Dios llama a los ministerios, quizás con un pastor está bien, y los colaboradores y los obreros. La congregación no es un lugar de querer crecer como en el mundo, mirando el pecado del otro, mirando en qué se equivocó, a los codazos para querer alcanzar algo, porque la iglesia de Cristo no funciona así, de esa manera. No importa los años que yo tenga en la iglesia o en una congregación, yo no me recibo o alguien no se recibe en un ministerio por los años, por el dinero, porque es lindo o porque tiene título. Porque pareciera a veces que cuando uno ya tiene un nivel terciario, ya tiene cierto porcentaje de ganancia para llegar a un ministerio. Y Dios no dice eso en ningún momento. Tampoco el pastorado es hereditario, no es por apellido. Si Dios me llamó a mí a un pastorado, no significa que uno de mis hijos va a ser pastor, salvo que Dios lo llame y que la congregación le reconozca el pastorado. Pero yo no puedo hacer dedocracia dentro de la congregación o dejar esto como herencia a uno de mis hijos y aunque no quiera lo va a tener que hacer porque es el ministerio de papá y se lo deja a los hijos. Y muchas veces suceden estas cosas dentro de la congregación y no está bien esto porque el pastorado no se hereda, ni el diaconado ni el apostolado. Es un llamado de Dios. Y esto es importante porque muchas veces vemos que si el pastor falleció y no hay quien sea, y bueno, te ponemos a vos, porque alguien tiene que haber. Y Dios tiene que llamar a quien Dios prepara y capacita para la obra. Estos ministerios no se ocupan porque no hay quien lo ocupa. No sé si me entienden. Falleció el apóstol. Bueno, pongamos otro. Pero primero esperemos, hay que orar, buscar, reconocer la trayectoria y reconocerle el ministerio. Hermano, es preferible, digo yo, ser un buen segundo y no un malo primero, ¿no? Si Dios me llama a mí a ser ujier, y bueno, ujier, aquel que acomoda la silla, que reciba a los hermanos, y si Dios me llama a eso, yo voy a estar feliz y bendecido por eso. Porque si no, toda mi vida voy a estar peleando interiormente y voy a terminar frustrado porque yo quiero ser, pero Dios no me llama. Y cuando Dios me llama, es un reconocimiento de la congregación.
y de los apóstoles, del ministerio. Entonces, si Dios me llama a mí a estar alentando a la tercera edad, por ejemplo, uno de los ministerios, y yo tengo que estar contento con eso, porque Dios me llama a eso, y los hermanos me van a amar y me van a querer, pero yo quiero ser pastor, pero Dios te llamó a otra cosa. Y en eso tenemos que tener la conformidad. Hermano, que el Señor te siga bendiciendo. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escucharme. Dios te guarde. Hablé mucho. Me equivoqué ahí al principio. ¿Lo anotaste? ¿Dónde fue? Perdón.